if there's anybody watching this that, let's say, loved Batman Forever and went into Batman and Robin with great anticipation, if I disappointed them in any way, then I really want to apologize, because it wasn't my intention. My intention was just to entertain them. Damas y caballeros, bienvenidos a Spoilers, Hablemos de Cine, el único programa del norte de Chile dedicado 100% al séptimo arte. Estamos a través del streaming de Facebook, de Tu Verdad FM y también de YouTube, nuestro canal de YouTube en Spoilers, Hablemos de Cine. Quiero darle la bienvenida a mi compañera Bárbara Gajardo. Barbarita, ¿cómo estáis? Bienvenida. Bien, ¿y tú cómo estáis? Muy bien también, feliz de no estar en Spoilers. Quiero contarle a la gente que el día de hoy vamos a hablar de dos películas muy interesantes de un género que a la verdad le gusta mucho. Unas películas que de hecho las tenía pateadas hace rato. Eran una de esas películas que cuando entraste a Spoilers tú dijiste, ya, yo quiero hablar de esas películas. Y nunca hablamos de esas películas hasta el día de hoy. Sí, porque venía algún estreno, venía algo de otro tema y fuimos pateando este tipo de películas. Y ahora que estamos en esta pandemia, estamos aprovechando, ya que no hay cine, estamos aprovechando de hablar de todas esas películas que teníamos guardado en el cajoncito, en el archivero y que queremos conversar. Sí, yo estaba leyendo comentarios en otros programas de radio, ¿cierto? Y que nos tiran tallas, nos molestan, nos tiran bromas, dicen que hablamos de puras películas viejas. Claro, déjenme decirle que el último estreno antes de la cuarentena fue la película de la Harley Quinn. Yo la última película que vi en el cine fue la de Pixar, Unidos. Yo no Esa fue la última que vi en el cine antes de que todo se fuera a la punta del cerro. Y Harley Quinn, ¿a ti te gustó Harley Quinn? Yo no sé súper bien. La encontré como intrascendente, pero buena, me reí harto. Can I help you? Why, yes, you can. I'm here to report a terrible crime. And what terrible crime is that? This one. Pero yo lo pasé bien igual. Como que a rato igual estaba así como en un principio, pero ya, ¿para dónde va esto? Porque era ¿para dónde va? Y claro, pues después dije, no, pues si le está narrando a una mujer que tiene problemas psicológicos, ¿cachai? Por lo tanto, ya las mujeres somos dispersas para hablar, no somos ordenadas, y ella tampoco cuenta la historia de forma ordenada, pues cuenta cómo habla una mujer. Entonces, a medida que se va acordando las cosas, las va contando. Esta película salió como la semana siguiente, como 2 semanas después de que salió Mujercita, que también está narrada como en distintos tiempos. Y a mí me gustó mucho eso, porque yo me acuerdo cuando vi Mujercita, dije, esto es de la misma forma en que te lo narraría una mujer te narraría una historia. Y 2 semanas después, una semana después, sale Harley Quinn con la misma narrativa y como que no me sonó tan fresca, pero me sonó bastante coherente. Me hace sentido que la película esté contada desde el punto de vista de Harley Quinn y que considere los desórdenes mentales de Harley Quinn. He's after all of us. We can't just robbed him. You betrayed him. You killed his BFF. What? You are so cool. Turn it up! Oh shit, is that a hyena in a bathtub? I named him Bruce after that hunky Wayne guy. Hoy vamos a hablar de dos clásicos del cine de vampiros. El primero, yo creo que vamos a ir por fecha, vamos a ir de orden cronológico. Vamos a hablar de Generación Perdida, del año 1987, del director Joel Schumacher. Y luego nos saltamos a 1994, con el director Neil Jordan, y Entrevista con el vampiro, protagonizada por Tom Cruise, Brad Pitt y Kirsten Dunst en su papel de revelación. Su primera película. I want some more. Oye, Joel Schumacher. O sea, antes de entrar... Se nos fue Joel Schumacher. Pero antes de entrar a Joel Schumacher, yo creo que recapitulemos un poco el capítulo anterior, en el que hablamos del Quinto Elemento y El Perfecto Asesino,
porque durante esa semana falleció Ian Holm. You have 48 hours. Y a nosotros se nos fue hablar de él en un 99,9% en el programa. No dijimos nada de Ian Holm, del gran Bilbo Bolsón. De hecho, ¿sabes? Y precisamente yo creo que debe ser por eso, porque hablamos de Vito Cornelius, que es su personaje en el Quinto Elemento. Pero no nombramos nomás. Pero lo nombramos, y ahí te das cuenta lo que estábamos hablando el otro día cuando es un personaje, porque la gente, la gran mayoría, solamente lo conoce por Bilbo. Isn't that odd now? Yet, after all, why not? Why shouldn't I keep it? Es que claro, Y en todas las otras películas totalmente pasa desapercibido para el resto de la gente. ya hemos Porque y eso que cuando él hizo El Señor de los Anillos ya tenía muchas películas encima, tenía premios, tenía nominaciones, porque en la película de Rosas de Fuego él estuvo nominado al Oscar, al Golden Globe, como actor de reparto. Entonces era un tipo que ya venía con una tremenda carrera, pero se hizo visible para nosotros, para nuestra generación, en el fondo, con El Señor de los Anillos, y quedó para siempre para todo el mundo como Bilbo Bolsón. la gente se olvida que él es Ash de Alien, el octavo pasajero. También estuvo en esta película, estuvo en la serie Holocausto, que estuvo protagonizada por la Meryl Streep y el James Woods. Sí, pues, eso fue en el año 1978. Estuvo en... Él estuvo en Brasil. Bueno, Carrozas de Fuego. Estuvo en Brasil, que es una película de ciencia ficción. Y estuvo también en el 94, estuvo en la película Frankenstein, donde salía Robert De Niro como el monstruo Frankenstein. This is the journal of Victor Frankenstein. Lo que el tipo tiene demasiado papel, el loco es la voz de Skinner en Ratatouille. I play the baddie, Skinner. Ian Holm is one of the best actors around. Gustos, corn puppies. They're like corn dogs, only smaller. Sí, de hecho él ganó un premio por haberle puesto la voz en inglés al chef. Y de hecho, se le conoce por El Señor de los Anillos porque es su última película. Lo último que él hace es El Señor de los Anillos. Tiene pequeñas apariciones en El Hobbit, pero claro, eso es todo. Fueron como las últimas. Claro, lo que pasa es que él murió re viejito, a los 88 años de edad. Pero de todas maneras igual hizo unos personajes. Estuvo en El Aviador, estuvo en El Día Después de Mañana, estuvo en El Señor de la Guerra. Entonces es como que, pero sí la gente se queda con su papel de Bilbo. It's mine. My My precious. Precious. Estoy seguro que mucha gente lo reconoce por El Señor de los Anillos, pero empieza a recorrer para atrás películas que ya vio y dice, oye, ¿verdad que este viejo es El Señor de los Anillos? Se pone a ver Brasil, oye, el loco del Señor de los Anillos. Se pone a ver Alien, oye. Carrozas de Fuego, oye, el a mí me pasó, pues, primero veo
El Señor de los Anillos, me queda Bilbo en la cabeza, y después vuelvo a ver Alien y digo, oye, ¿verdad, po? El Ash. Bueno, Bilbo no, yo era más chico. Hace de Napoleón en Time Bandits de Terry Gilliam. Y tiene cara de Napoleón, pues. No es fácil ser un actor de reparto o el supporting actor, porque tú eres eres como el bandejero del actor principal, pues, ¿cachai? Claro. Entonces, si no te funciona el actor de reparto, no te funciona bien el actor principal. Sí, Y yo pienso que, y si tú te das cuenta, en El Señor de los Anillos tampoco, las apariciones de Bilbo son largas, son apariciones cortas. Pero son escenas memorables, o sea, cuando desaparece, cuando suelta al anillo y el anillo cae como ese peso, ¡pum! Cuando Claro. le grita, le cambia la cara frente a Frodo. Son momentos memorables de las películas. Pues. Que incluso, Por eso te aunque ¿cómo se llama el actor que interpreta a Bilbo en El Hobbit? El Martin Freeman. I'm going on an adventure. Aunque lo hace súper bien, como que al menos a mí me pasaba que yo quería seguir viendo a Ian Holm. Para Ian Holm Claro, pero no podía rejuvenecer a Ian no, por Holm. supuesto que no, pero por muy bien que lo haga Martin Freeman, para mí Bilbo sigue siendo Ian Holm. I regret to announce this is the end. I'm going now. I bid you all a very fond farewell. Ian Holm, se le extrañará. Sí, y no se lo olvidará. No, pues. Oye, quiero mandar un saludo a Óscar Urriaga, que estuvo viendo el capítulo anterior del Quinto Elemento y del Perfecto Asesino. Estuvo ahí comentando y aportando al programa, así que un saludo. Y nos dijo que eventualmente habláramos de Expreso de Medianoche. Creo que ya hablamos de Expreso de Medianoche. Ya hablamos de Expreso de Medianoche, pero sabes que esta vez igual deberíamos de hablar para aprovechar de hablar de ¿cómo se llama el director de esta película? Del Expreso de Medianoche. Déjame buscar. Que es el mismo director de Evita, Alan Parker. Y estaba pensando que podríamos hablar, depende de lo que diga la gente, de Expreso de Medianoche y de El Muro de Pink Floyd. Yo del Muro hablaría un capítulo entero. Hacer un doblete de Alan Parker sería interesante, a ver qué opina la gente. Así que eso. Oye, volviendo al tema. De Los Boys, Generación Perdida, del año 1987, es dirigida por este señor George Schumacher, que falleció hace un par de días atrás. Sí. Fallece a los 80 años de cáncer, falleció el 22 de junio. Y sabes que me dio mucha lata que este señor, el recuerdo que haya dejado, es de haber hecho Batman Forever y Batman y Robin. Riddle me this, riddle me that. Who's afraid of the big black bat? Porque todo el mundo salió a comentar en internet, oye, el viejo que arruinó Batman, el que le puso pezones al batitraje. Y siento que las películas de George Schumacher son muchísimas más importantes que las que se recuerdan. Sino que hay muchas películas de Schumacher que la gente no sabe que son de Schumacher. O sea, a mí, por ejemplo, aparte de Los Boys, a mí, por ejemplo, me encantó Flatliners. Flatline.
They're getting smaller. He's dying. Brain death. Now it's real. Start filming. Let me defib him. He's dead. Isn't that enough? Let me try and bring him back. Just watch the door. Excuse me. I don't want to ruin anybody's evening, but are we in the room with the dead man? Oh my God. 1 minute to go. Start filming. Flatliners es muy entretenida. Es muy entretenida. Yo me acuerdo que cuando la vi la primera vez yo aluciné, po. Oye, La pero vi de mira, cabra chica. y tenía el medio reparto, tenía Julia Roberts, Kevin Bacon, Kiefer Sutherland, Sí. estaba en esa película. Y estaban todos jóvenes, estaban como todos en su bujeo. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. It's been 12 minutes. He is dead. 5,000, breathe! And 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Forget about it, Dave. We lost him. No, you son of a bitch! David, stop it! Don't stop! Stop! David! Stop it, David! No! Stop it, David! Don't David! Stop it! David! David! Let him go. Pero el loco, lo que me gusta de este tipo, de Don Schumacher, es que él es un director muy que empieza del mundo de la moda. Él empieza estudiando moda y diseño. Y empieza siendo diseñador de vestuario de Woody Allen. Y trabaja en una película que se llama Sleeper, Basically, it's an intellectual film. donde Woody Allen aparece como vestido de robot. ¿Cachai esa película o no? O al menos tenéis como la imagen en tu consciente colectivo de Woody Allen vestido de robot. Y como con humita y con terno. Ay, no me acuerdo. Pero el loco parte ahí, Schumacher. Entonces, y ahí es donde el loco se da cuenta que el loco lo que le gusta es dirigir, pero el loco en sus películas está muy marcado su estilo fashionista. O sea, Sí, yo pues, creo que si tú ves Batman, sus películas de Batman desde ese punto de vista, desde el punto de vista estético, son buenas películas. Más sí, que, ¿cierto? sí, desde el punto de vista estético. Marcan una estética muy de su época. Pull back, you can't make the jump. I can make it! Pull back! I can make it! Redbird control codes. Disable engine. No! Don't do this to me! No! We're not gonna make it! Aunque fuese una ridiculez y no te la tomáis en serio, o sea, la ves como lo que es, yo siento que son buenas películas. Sí, es que igual, o sea, yo por ejemplo, yo lo pasé súper bien, a pesar de que fue una de las más vilipendiadas, por ejemplo, con Batman y Robin. A mí eso no me gustó. Encontré que no ¿Cachai? tiene ningún sentido, pero Batman Forever sí me gustó. A mí estéticamente me encantó Batman y Robin. La encontré, no es una buena película, pero estéticamente me encantó. Por ejemplo, me encantó cómo se veía la Uma Thurman como la Poison Ivy. ¿Cachai? Eso me encantó. ¿Y qué sabes qué? Pasa algo con Batman, y me gustaría igual, si lo podía plantear ahora mismo, que la próxima semana habláramos de las Batman de Tim Burton. Podría ser. Sí, porque siento que en esas películas como que renace mucho esto del marketing, de empezar a vender figuritas, empezar a hacer conexiones comerciales con el McDonald's y todo esto. Y a Tim Burton lo sacan de Batman básicamente porque Batman Returns era demasiado oscura como para hacer juguetes, ¿cachai? O sea, tenía escenas en la que Danny DeVito estaba comiendo su pescado y salía como la sangre negra.
Entonces, no podéis vender a Danny DeVito en el McDonald's, ¿cachai? A ese pingüino. Entonces lo cambian por razones netamente comerciales y ponen a O sea, Schumacher. lo cambiaron por ser muy Tim Burton. Exactamente, y ponen a Schumacher y le dan como la tarea de haznos juguetes con esta cuestión. Queremos vender juguetes con Batman. Entonces Schumacher hace la pega y saca Batman Forever y Batman y Robin. Que sí, o sea, el Doctor Frío es un juguete, ¿o no? Entonces, ¿qué haces cuando tus personajes son juguetes? Los pones a jugar, po. Entonces las películas son un juego de muñecas, po. ¿Y qué mejor director que Joel Schumacher para eso? Además, el personaje de Batman da para tanto que siento que sigue estando al mismo nivel el Batman de Tim Burton, el Batman de Schumacher, el Batman de Nolan y el Batman de Zack Snyder. ¿Escuchaste ese rumor que salió sobre Batman y sobre que podría nuevamente quizá estar en una película de Batman, el primero que nos trajo Tim Burton a nosotros? Sí, pues Michael Keaton está en conversaciones para aparecer como Bruce Wayne en la película de Flash de Ezra Miller, que es el Flash oficial del mundo del cine. Sí, a mí, no sé. O sea, recordemos que Flash puede viajar en el tiempo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Flash puede viajar en el tiempo. Quizá hay algo por ahí, igual está el multiverso, están las tierras diferentes, o sea, podría haber cabida, pero Dale, para mí, dale. quizá, o sea, va a ser un Batman así, pero que el traje lo va a firmar. O sea, espera. Seamos literales. La noticia dice que Michael Keaton estaría volviendo a ser Bruce Wayne, no Batman. Y asumiendo que Flash puede viajar en el tiempo y que Michael Keaton ya está viejo, tal vez nos vamos a encontrar con un Batman retirado. Con un Bruce Wayne. Y puede que sea un cameo también, una escena. No sé, digo yo. Pero el hecho de que diga Bruce Wayne y no Batman para mí dice harto. Claro, ya, pero por último, bueno, sí. Bueno, habrá que ver. En todo caso, a mí Ezra Miller es lo que menos me gusta de Flash. Así que... Pero bueno, volviendo a Schumacher. Siento que su Batman está muy vilipendiada y si uno las ve por lo que son buenas películas. Y siento que de alguna forma su carrera llega hasta ahí. Porque después de Batman y Robin hace 8 milímetros. Y después un número de películas que la verdad no pasan sin pena ni gloria. Pero, ¿tú viste número 23? No lo he visto, pero siento que siento que esa y Verónica Guerin son como las más decentitas, porque hasta Fantasma de la Ópera, que estuvo hasta nominada al Oscar, yo siento que es como muy mala. ¿Tú la vi? Yo no vi el Fantasma de la Ópera, no la vi. No, tiene como de repente hay escenas en Generación Perdida, en la cueva de los vampiros, que me reminisce mucho, me hace pensar mucho en el Fantasma de la Ópera, y siento que sí, funciona en los 80, pero no sé si funciona en una película del 2004. Sí, yo el Fantasma de la Ópera no la vi, yo no, creo que no me tincó. Fue esa película que no, en ese tiempo de repente vi por tincado, bueno, tincado, y como que no me tincó. Porque aparte Schumacher venía de capa caída, o sea, yo creo que ahora siendo revisionista, las películas de Batman, uno dice, no, si igual son buenas películas, pero en el momento yo siento que todos las odiamos, todos dijimos Batman, o sea, el mundo en general dijo, Schumacher, vos estás loco. Entonces sale las películas que hacen, sale Fantasma de la Ópera, y la gente como que ya no le tenía mucha onda a Schumacher. Fíjate que yo, con Joel Schumacher, a mí hay una película de él que particularmente me hizo llorar. Pero yo creo que fue de las primeras películas que vi como adolescente,
¿cachai? Así como onda, no sé, tengo que haber tenido 18, 17 años, ¿cachai? Así, y fue de las primeras películas que a mí me hizo llorar muchísimo. Y ¿Cuál? fue la de la Julia Roberts con Campbell Scott, Dying No, Young. la película se llama Todo por Amor. Claro, que era este joven multimillonario que estaba muriendo de cáncer. Ella era una mujer desempleada que no tenía estudios, no tenía muchas cosas en la vida, y ella lo va a cuidar. Él la deja, y en el fondo era como que él la empieza a culturizar y ella le enseña a vivir en el fondo. Claro, son como esas películas en las que em, lo más importante es como la relación de los personajes. Tenéis como a Julia Roberts con Campbell Scott todo el rato juntos. Y esa tenía una muy buena banda sonora también, yo me acuerdo, y que yo después escuchaba la música de esa película y yo te juro que yo lloraba así, onda. Esas películas que yo me acordaba y lloraba así mal, pero con cuática. Es que Y después me... es parte del sentido de la estética que tiene Schumacher. O sea, la banda sonora de Generación Perdida, la banda sonora de Son Fire, la banda sonora de Batman Forever. Entonces Sí, bo. o sea, Batman Forever es un caso en el que la banda sonora es mejor que la película. Porque tenía YouTube, tenía ahí The Offspring, estaba... Es que la banda sonora de Batman Forever es que no te podías olvidar de esa banda sonora, po. There used to be a graying tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Entonces es parte como de la estética que tiene Schumacher. Entrando de Lost Boys, originalmente esta película iba a ser como un spin-off de los Goonies, así como los Goonies era Indiana Jones para niños. Generación Perdida iba a ser como Peter Pan, pero con vampiros, igual con niños, porque iban a ser como cabros chicos de la misma edad de los Goonies. Y la iba a dirigir el mismo Richard Donner. Y Richard Donner se va del proyecto a hacer Arma Mortal y llegaron a Schumacher. Y Schumacher dice, yo voy a hacer esta película solamente si me dejan cambiar a los niños por adolescentes. Hagamos lo más interesante, pongamos adolescentes, pongamos actores de moda, cabros de moda. ¿Cachai? Y pongamos cabros bonitos, niñas bonitas, y pongamos a los coris. ¿Qué más? Claro, porque creo que originalmente cuando eran niños, el personaje de Star, la Jamie Gertz, iba a ser un niño. Y Schumacher dice, no, que sea una cabra sexy. ¿Cachai? Sí, pues la Jamie Gertz está en todo su esplendor, pues. Jamie Gertz. Tenía a Jason Patric, tenía a Kiefer Sutherland, tenía a Corey Haim, que estaba chico, tenía a Corey Feldman, tenía a la Jamie Gertz, tenía a la Diane Weiss también. Que está, pero de todo eso, Jamie Gertz como que no se queda en los 80. Es como la polola de todos en los 80. A mí me gustó que no se fuera al arquetipo de la protagonista de los 80, que eran con las típicas minas rubias, ¿cachai? No, pero es como un adorno la Jamie Gertz en ahí. Es como el trofeito, es como lo que hay que... Sí, pues, es que siempre piensa tú que la temática de las películas de los 80 era por la niña por la que tenía que pelear. Claro, pues, es producto de su época, no podemos culparlo de eso. Claro, y eso pasó eternamente con todas las películas de los 80, pues siempre las mujeres eran el trofeo, pues, sí, ella actúa también en el papel, exactamente, en Twister, es como el otro papel más reconocido que ella tiene. Es como a mí me encantó el Twister. De Bill Paxton en Twister. Sí, cuando ella, yo me reí mucho en Twister cuando ella juraba que él metafóricamente era una persona que perseguía tornados. Y no, pues el tipo de verdad perseguía tornados. Po. Pero Jamie Gertz se queda ahí. Pero todos los demás, siento que
traspasan su generación, po. Incluso los Cory. Lamentablemente Corey Haim muere el 2001, creo. Pero el caso de los Cory es interesante porque ellos también logran traspasar la década de los 80, los 90, a pesar de que Corey Haim muere el 2000 y algo. Pero esta es la primera película oficial de los Corys, en la que estos dos héroes, estos ídolos adolescentes de los 80 se unen y crean una química increíble y hacen como 2, 3 películas más y la rompen. Es que la rompieron, po. Los juntaron y fue, como el dicho, juntos son dinamita. Uh-huh. Y tú sabes que los Corys, cuando ellos empezaron y cuando fueron juntos a audicionar por la película, los dos se sentían súper especiales por llamarse Cory. ¿Cachai? Porque en ese tiempo no era como un nombre muy común. Pero explotaron Entonces, la comercial. Sí, pero a que alguien les diga, sí, antes de ti está otro Cory. Otro Cory, creo que Corey Feldman fue como súper, porque él ya era un child star cuando apareció Corey Haim. Corey Feldman ya tenía Gremlins, ya tenía Stand By Me. Stand By Me, y actúa en Mork and Mindy, tiene Martes 13, tiene Los Goonies, tiene Cuenta Conmigo, antes de Generación Perdida. Entonces él ya era child star, como así. Era un child star, pero era bueno, porque Corey Haim ya había salido en Lucas. ¿Te acuerdas de Lucas o no? Sí, pues, pero Lucas es como la primera película en la que él protagoniza antes de Generación Perdida. Claro, Generación Perdida es su cuarta película, pero las otras dos pasaron como ahí nomás. Es su cuarta película, pero es su segunda película como protagonista. Claro, pero ya, pero no se caracterizó antes por tan buenas actuaciones como Corey Feldman. No, porque era secundario, era como el hijo del matrimonio en problemas, que era el protagonista de la película. Era como el hijo del vecino, era como un secundario, era como un niño en las películas. Entonces como que tú no te fijáis en el niño en las películas, a menos que sea el protagonista. Entonces, era un niño más, po. Pero es en Lucas, en el que el foco se pone en él, se le reconoce su valor como estrella y se le explota en Generación Perdida y se le une a Corey Feldman, que ya venía de antes. Y ahí ya se dieron juntos y ellos, bueno, se hicieron amigos grabando esta película y como te digo, Corey Feldman fue muy, muy reacio a querer otro con su nombre dentro del cast. Ah, ¿en serio? Sí, porque él era Corey Feldman. Claro, no quería, y resulta que se hicieron amigos y terminaron siendo súper buenos amigos, y hasta el día de hoy Corey Feldman sigue hablando siempre de Corey Haim. Listen, buddy, if you're looking for the diet frozen yogurt bar, it went out of business last summer. Actually, I'm looking for a Batman number 14. That's a very serious book, man. Only 5 in existence. 4, actually. I'm always looking out for the other 3. Look, you can't put the Superman number 77s with the 200s. They haven't even discovered red kryptonite yet. And you can't put the number 98s with the 300s. Lori Lamaris hasn't even been introduced. Where the hell are you from? Krypton? Phoenix, actually. But lucky me, we moved here. Oye, y el año siguiente de Generación Perdida, los Corys hacen Sin Licencia para Manejar. Que siento que es un clásico olvidado de los 80. Siento que nadie se acuerda de esa película. Y es como una aventura de adolescente ochentera que es muy buena. Yo la vi hace poco y siento que al igual que Generación Perdida, marcan una época, reconocen una época. Tiene una muy buena banda sonora igual. Una muy buena banda sonora. Está la Heather Graham. Sí. Está la Carol Kane, que es la abuela de los Locos Adams, que en los 80 también era una gran actriz comediante. Y la película se mantiene súper bien. Siento que es como una muy buena comedia de la que nadie se acuerda, de la que nadie habla. Y que es como, y siento que Sin Licencia para Manejar es la película de los Cory, como en la que ambos son los protagonistas 100%.
know, Dean, can't help wondering. It's never gonna get that good for me. Anderson, the only difference between you and that greaseball is that he has a license and you don't. Whoa! Whoa! Scumbag! Get on. I'll drive you home. No way, man. Look, I have a driver's exam to take Saturday. I don't want to get killed. Entonces, bueno, y de hecho, por ejemplo, me acuerdo que Generación Perdida yo la vi porque tenía amigas que eran más grandes que yo, tenía vecinas que eran más grandes que yo, y una de ellas amaba a Kiefer Sutherland, lo amaba. Y me acuerdo que una vez, así sin permiso, así como a escondidas, ¿cachai? Porque mis papás eran como súper, siempre he contado eso, que mis papás eran como súper respetuosos de las edades para ver las películas, ¿cachai? Entonces, yo, bueno, hasta el día de hoy le reclamo a mi papá que no me llevó a ver Depredador al cine y llevó a ver a mi hermano, ¿cachai? Y eso que mi hermano era 1 año 8 meses menor que yo. Hasta el día de hoy le enrostro que yo no vi Depredador en el cine porque mi papá encontró que era muy fuerte también, pero llevaba a mi hermano. Y me acuerdo que estas vecinas tenían esta película, y me acuerdo que un día dijimos, no sé cuál fue la cuestión, que íbamos a jugar algo ahí, y nos metimos en la casa de una de ellas a ver la película, porque los papás de ellas tampoco estaban, porque a ella, una compañera de curso, le había prestado la película, ¿cachai? Imagínate, éramos como 8 mujeres metidas en la casa, en el living de una. En ese tiempo también las teles tampoco eran muy grandes, ¿cachai? Entonces la tele era más o menos chica, con video que tenía que ajustar el tracking porque la película estaba más requete contravista, ¿cachai? Pero fue muy entretenida, muy entretenida. Yo creo que lo pasaba muy bien. Yes, first. You don't like rice? Tell me, Michael, how could a billion Chinese people be wrong? Come on. How are those maggots? Maggots, Michael. You're eating maggots. How do they taste? Leave him alone. Y yo decía, Generación Perdida es de esas películas que uno recuerda que eran buenas, pero las ve de nuevo y son malas. La veo ahora para el programa y debo pedir disculpas públicas. Porque siento que Generación Perdida es una muy buena película. O sea, es un muy buen ejercicio de película de aventura, de entretención. Siento que es muy entretenida. Más que de terror, o sea, sí es de terror, pero es de ese terror en el que tú estés como pasándola bien. En la que no estés angustiado o aterrorizado de verdad, sino que estés como asustado, pero con ese susto que te da cosquillas. Open up! Stay back! Stay back! Sammy, help me! Open up! Help me! Sammy, open the window! Never! I knew it! I am not! So where are you? The flying nun? I'm your brother, Sammy! Help me! Es que también como visualmente es muy atractiva, porque más encima, yo me acuerdo, como te digo, yo la vi cabra chica, y éramos puras mujeres viéndola, y era como que salía Kiefer Sutherland y era como, salía Jason Patrick, ¿cachai? Entonces como que cuando la vi la primera vez estaba tan poco preocupada del miedo que me podía provocar, yo estaba más preocupada viendo los actores porque era cabra chica, ¿cachai? Y después cuando la vi más grande, de hecho me la compré en DVD Planet hace un par de años, y la vi en widescreen, y esa toma cuando veis la feria, la rueda girando, toda la cuestión, esa toma es espectacular, y todo, verla en widescreen, con un buen audio, todo el asunto, la experiencia de la película aumenta, y es una película ultra entretenida. Es que la decisión de Schumacher de hacer que los protagonistas sean adolescentes para hacerlo más sexy funciona súper bien, porque por un lado tenía a Kiefer Sutherland, que es como el gótico, tiene a Jason Patrick, que es como el lolito, y tiene a Corey Haim, que es como el cabro chico, que es como fashion,
Porque el Jason Patrick anda como en moto, anda como con jeans y polera apretada, y Corey Haim anda con estas camisas a colores, cuadrillé, muy facho en la moda. Tenéis como Fíjate que yo todos los siempre... estereotipos que les pueden gustar a las cabras, te pueden gustar cualquiera de los tres, son intercambiables. Entonces, como que Sí, estéticamente, no podía pelear por eso. la película te atrapa estéticamente, y siento que funciona como como una aventura más nomás, como que toda la profundidad que la película le puede aportar al género del vampiro eh, está muy bien entrelazada con la trama, porque la película es muy corta, dura como 1 hora 40. Sí. Avanza súper rápido, pero Una aventura mientras va avanzando te va explicando cómo funciona el vampiro, te explica la regla de la invitación, de que el vampiro tiene que entrar, hay que invitarlo para que entre a tu casa. Todo te lo va explicando en acciones. Hey, how you doing? You must be Michael, right? And you must be Max. Right. How are you? Well, you're the man of the house, and I'm not coming in until you invite me. You're invited. Thanks very much. Y ocurre muy rápido. De repente, en un momento, cuando Jason Patrick sale volando por la ventana, yo de repente como que veo la hora y la película lleva en la mitad. Y empezó recién. Lleva 40 minutos, lleva en la mitad. Y han Sí, pasado es que un muy montón rápido también. Pues, muy porque, rápido. a ver, o sea, no te das cuenta de que está ahí escuchando The Doors de fondo, y cuando ya le metieron a la fuerza los cómics de vampiros, porque los vas a necesitar, porque estás en Santa Clara, ¿cachai? Así que necesitas estos cómics, y es como todo muy rápido. Y muy orgánico. ¿Ah? Muy orgánico. Sí. Porque, no sé, porque a medida que la película avanza a 10.000 por hora, igual te va explicando muchas cosas, ¿cachai? Que los tipos llegaron al pueblo, que no hay papá, que está el abuelo, que están los cómics, que están los hermanos Frost. Y el abuelo es medio friki. Claro, te plantea a los hermanos Frost como esta especie de Van Helsing, te establece a los cómics como esta especie de Biblia, como que todo, te deja todo muy rápido mientras la película va avanzando. En muchas películas siempre traía ese elemento de que, no sé, acuérdate que el cómic, ¿cachai? Tenés que verlo porque en el cómic está lo que tú vas a necesitar para dilucidar la verdad, cómo funcionan las cosas. En otro, no sé, pues te acuerdas en Hombres de Negro, leer esta película, o sea, leer esta revista así como el semanario del insólito, ¿cachai? Sabía ahí que te ibas a encontrar con cosas que de verdad pasaban, ¿cachai? Claro, pero es como... pero no hay ninguna escena en que Kiefer Sutherland se detenga a explicarte cómo se transforma en vampiro el Jason Patrick. No, porque las cosas pasan nomás. Pasan nomás, luego le pasan la sangre, hay como este fundido con imágenes, con esta canción increíble, Cry Little Sister. Después hay como este ritual en el tren, que es una escena clásica del cine. Cuando están colgando y le invitan a tirarse. Entonces, y en ningún momento te dicen que ese es el ritual de transformación del vampiro, sino que lo estáis viendo en imágenes mientras la película va avanzando, y no se detuvieron a decírtelo, sino que te lo mostraron, y eso lo encuentro genial. Es como un ahorro narrativo muy bonito. Mientras estáis pasándolo bien, te están informando. Look at your reflection in the mirror. You're creature of the night, Michael. Just like out of a comic book. You're a vampire, Michael. My own brother, a goddamn shit-sucking vampire. Oh, you wait till Mom finds out, buddy. Sí, a mí me llama la atención que Joel Schumacher haya hecho a Jason Patrick. Tiene un look muy parecido al que tenía Rob Love en San Elmo's Fire. Ah, de hecho hay un póster de Rob Love en la película. Pero te das cuenta, el arito, como el pelito medio chasconeado, es muy el estilo de Rob Love. Y ese mismo estilo después lo ocupa Billy, lo ocupan en Stranger Things con Billy.
en la tercera temporada de Stranger Things. Hey! No running on my watch! I gotta warn you again and you're banned for life. You wanna be banned for life? Didn't think so. No estoy seguro si en otra película antes de esta existía el concepto como del jefe de los vampiros. Y de que hay que matar al jefe de los vampiros para que se acabe como el hechizo vampiro que domina a los demás. A ver, espérate, yo ahí puedo ¿Discrepar? diferir un Ya, discrepar. Sí. libéreme de mi ¿Por qué? ignorancia. No, pasa lo siguiente. Yo estoy convencida que los guionistas de Lost Boys tienen que haberse leído las novelas de Anne Rice, las crónicas vampíricas de Anne Rice. Porque el personaje de Jason Patrick, que es Michael, son como de 15 años antes más o menos, ¿no? de los 70s. De los 70s. Y si tú te das cuenta del personaje de Jason Patrick, que es Michael, que se niega a beber sangre humana, es muy Louis. Es muy Louis de Entrevista del Vampiro. Y Kiefer Sutherland, que es David, es muy Lestat. Sin remordimiento, es un asesino empedernido, lo pasa súper bien matando, ¿cachai? ¿Y por qué te digo esto del jefe? Porque las crónicas vampíricas de Anne Rice, cuando tú matas a Kasha, que es la reina de los vampiros, que es la primera vampiro, que se supone que ahí tienen otro origen, no como en Europa, como Bram Stoker, no, las crónicas de Anne Rice vienen de Egipto, ¿ya? Y Akasha y Enki fueron los primeros vampiros. Si tú matabas a Akasha, destruías a los vampiros. Ah, pero hasta ahora en el cine no lo habíamos visto. No lo habíamos visto, pero por eso te digo que yo siento y creo que, los guionistas tienen que haber leído a Anne Rice, pero también me gusta que no se fueron, porque Anne Rice quita todos los clichés, pero estos se quedan con el cliché del ajo, las cruces, el agua bendita, ¿cachai? Y todo eso que le da como lo entretenido a The Lost Boys, ¿cachai? De la cena cuando invita al dueño de la tienda de cómics a comer, y le llenan la cuestión de ajo, como tratando de probar si es vampiro o no, ¿cachai? Esos clichés vampíricos están en The Lost Boys. Are you all right? No, it's not cheese, it's garlic. But you hate garlic, don't you? No, I like garlic. It's just a little much. It's raw garlic. Garlic? How did that happen? Guys, he likes garlic. Sorry. Here, quick, drink some water. Hey, wait. Oh! Sam, what's the matter with you? Does it burn? Burn? What are you, nuts? It's freezing. Oh, look at your suit, Max, and your pants. Oh, I'm so sorry. That's right. Gosh. Now what? Must be circuit breaker, Mom. He's not glowing. I know. Hit the light. Ah! Sam, what has gotten into you tonight? Y eso se agradece porque aporta mucho con la acción, o sea, las pistolas de agua con agua bendita, todas esas cuestiones como que aportan mucho a la película. Yo me acuerdo que una de las cosas que como niño chico me gustó mucho de Lost Boys, que es del 87, entonces yo la vi probablemente 89, la vi en VHS. ¿Cuántos años tenía ahí? 8 años. ¿Por qué veías esas películas cuando eras tan chico, Pedro? Porque ahora entiendo por qué eres como eres. De 8 años cuando la vi en video. Imagínate, a mí jamás me han dejado ver una película hacia los 8 años, olvídalo. Pero a mí lo que me gustaba es que mira, incluso, quizá los 10, pero me acuerdo sí que yo ya tenía conciencia del vampiro. Ya sabía, probablemente ya existía el Conde Pátula, no sé. Pero sabía lo de la José, lo de la Cruz, sabía todo eso. Entonces me encontraba súper divertido que la película modernizara esto, entonces que tuviera pistolas de agua con agua bendita. Era como, oh, qué bueno, qué divertido. Entonces, como que todo esto, claro, que Corey Feldman fuera como una especie de Van Helsing, una mezcla entre Van Helsing y Rambo. Sí, con el... divertido. Entonces, como que toda la parte que no fuera terrorífica yo la encontraba muy chora. Como que la película... Sí, a mí esa película no me provocó miedo, sino que era... ¿Sabéis lo que me provocó a mí esa película? Me provocó fascinación. De más. ¿Sabes?
o sea, me provocaba cosas, porque hay escenas como bien sangrientas, ¿cachai? Y todo, pero me provocó fascinación la película. Y yo pienso que la idea de Joel Schumacher era hacer esta película, pero digo, la edad que yo la vi y todo el asunto, es como que te dan hasta ganas de ser vampiro. Que siento que es la gran falla de Entrevista con el vampiro. Siento que lo rico de Generación Perdida es que sí te crea como si logra crearte como un mundo donde los vampiros existen. Porque la película está situada como en este balneario. Santa Clara. Claro, que acá podría ser, no sé, Santa Carla, ¿verdad? Santa Carla, sí. Que acá podría ser, no sé, Pichilemu, ponte tú. Que son lugares, no sé, que son igual, son místicos, donde los jóvenes se van para el cerro, donde se pueden dar esta situación donde los cabros tienen pandillas, entonces como que es fácil adaptarlo a esto de los vampiros. ¿Sí? Es como real, y la película parte cuando llegan al pueblo, y la película se detiene mucho rato a mostrarte a la gente cómo se comporta, entonces como que la película te va construyendo el mundo. Este es el mundo donde los personajes viven. Te va. Entonces tú te crees que esta cuestión existe. Siento que eso es lo rico de The Lost Boys, porque tú te sientes inmerso en este universo. Y te sentís y que sea como una adaptación moderna del mito del vampiro, y que deje de lado como esta... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Como esta pulcritud del vampiro que tiene Lestat o que tiene el Drácula, sino que sean cabros jóvenes ochenteros. Me hace sentido, me hace más creíble aún que el vampiro de su época. Siento que eso perdía al ser una foto de los 80 y crear vampiros ochenteros de verdad, me lo hace muy creíble. Y lo que me hace sentir que la película, aunque sea fantástica y ochentera, y muy ochentera, de verdad me habían escenas que me asustaban. O sea, cuando Jason Patrick está en la puerta del baño y está el y quiere morder al hermano. Que es una escena muy Hitchcock, que está editada muy Hitchcockamente, un poquito Hitchcockamente. Igual me produce como un poco miedo. A mí esa película me sigue provocando fascinación. Y yo, por ejemplo, siempre he pensado que, por Entrevista con el vampiro, yo esa película la vi como 3 veces en el cine, me acuerdo. Y me pasa que siento que es la película, o sea, es el libro de Anne Rice que no debieron llevar al cine. ¿Cachai? El que debieron llevar al cine es Lestat. ¿Por qué? Porque Lestat es un vampiro que es más en la onda del Kiefer Sutherland, de Jason Patrick, y pusieron al vampiro más depresivo que encontraron, y más culpable, y más penca que pudieron poner para hacer una película. De verdad, la historia de Lestat es mucho más entretenida que la de Luis, porque Luis es muy depresivo, es totalmente depresivo, y
y como que trata de sacarte como que de... A ver, los vampiros por excelencia y siempre en toda la literatura siempre se caracterizan por ser seres sin remordimientos, sin sentimientos, por ser estos depredadores, ¿cachai? Por ser los vampiros que vemos en Generación Perdida. ¿Cachai? Por ser los vampiros que vemos en Generación Perdida, por ser los vampiros que están a lo largo de toda la literatura de Charlene Harris, que tiene las crónicas de Sookie Stackhouse, que las hizo serie HBO y las terminó igual de bodrio que como terminó Game of Thrones. Algo hace HBO cuando inventa finales. Y cuando ya tiene enganchado al público, le da lo mismo. Claro. Ya lo vaya a ver igual. Pero es muy... A mí me cargó, por ejemplo, en la entrevista con el vampiro, que te trataran de mostrar a este Luis, que tiene ya muchos años, de más de 200 años, cazando gente, y todavía siga con esta cuestión, ¿cachai? De que ay, que no, es que esto no es así, es que no, y es súper depresivo, y es como terriblemente fome, ¿cachai? Ya, entremos en el ritmo del vampiro. Tiene como esta tontera que realmente es aburrida, y yo pienso que la mejor línea que tiene esa película es cuando aparece Lestat y pone la grabación cuando empieza Louis diciendo esto pasó en el año tanto, había perdido a mi mujer, a mi hijo, y la cuestión, y Lestat dice, ay Louis, te sigues quejando, ¿cachai? Eso ocurre al final de la película, y yo me acuerdo que cuando la veo, yo digo, entonces estaban conscientes de que Louis era fome. Oh, Louis. Still whining, Louis. Estamos hablando de Louis, que es un hombre que en la película supuestamente acaba de perder a su mujer y a su hijo, ¿ya? Y en el libro él, el que pierde es a su hermano. Él se culpa de la muerte del hermano y está en una depresión profunda. Entonces lo único que quiere es morirse, ¿cachai? Entonces se va a meter a donde sea, a las tabernas, a pelear, a hacer trampa en el póker, hace de todo con tal de que alguien lo mate. Y un día se cruza en su camino Lestat, y Lestat lo transforma en vampiro. Pero le da la opción de querérselo o no, y a él a esa altura le da lo mismo. No, y ahí empieza como Pero, como todo el tormento de Luis viviendo como un vampiro infelizmente. O sea, es que claro, es que es como muy... Es tan burdo el hecho de que Louis acepte ser vampiro, siendo que lo único que quiere es morirse, y le ofrecen vida eterna y dice que sí, y ya está depresivo, y es como, loco, querés pasar el resto de tu vida con la depresión que tenés. O sea, ya es como inconsistente esa parte, ¿cachai? Creo que eso cuando la inconsistencia en una película a ti como espectador te hace saltar, ahí ya no funciona. Y Yo en este debo caso admitir, me hace saltar. Así como, oye, pero tú te querías morir. yo cuando vi la película la primera vez, yo debo admitir que entré al cine porque decía Brad Pitt en el póster, debo admitirlo, decía Brad Pitt en el póster. Y la volví a ver por Brad Pitt y la volví a ver por Brad Pitt. La vi 3 veces en el cine, me acuerdo. Pero, a ver, sí, tú decís que, claro, efectivamente tú decís, ya, pues el loco quiere morirse y te lo está diciendo, te está contando que lo único que quería era morirse, y le dan una invitación para la vida eterna y el loco la acepta. ¿Está ahí? Lestat, en su afán de querer tener una compañía, porque tampoco desarrolla la película, yo siento que Neil Jordan acá cometió pero errores garrafales. En primer lugar, al escoger hacer este libro, y no Lestat del vampiro, en primer lugar. Y en segundo, porque los libros de Anne Rice se caracterizan por ser unos libros que no tienen ni un filtro. ¿Cachai? Ni un filtro. Por lo tanto, todo tuvieron que hacerlo como más bonito para la película, ¿ya? Porque habían cosas que salen en el libro que no las podías mostrar en la película, ¿cachai?
Entonces, al hacer todo este tijereteo para hacer que puedan mostrar la película, es donde te queda una película que a mi juicio no le hace pero ni un poco de justicia a los libros y a la saga, y menos a Lestat, que es el principal en toda la saga de los libros de Anne Rice. But what if I could give it back to you? Pluck out the pain and give you another life. One you could never imagine. And it would be for all time. And sickness and death could never touch you again. Don't be afraid. I'm going to give you the choice I never had. De partida está mal elegido el personaje principal, y de hecho la misma Anne Rice no quería a Tom Cruise. Yo no le creo mucho cuando Anne Rice después como que se disculpa de esto y dice, no, si Tom Cruise igual le hizo bien. Yo creo que ahí fue como que le llegó el reto. Ahí el que encajaba perfectamente, según la descripción del libro, tuviera encajado hoy día, por ejemplo, un Nicholas Hoult. En ese tiempo la Anne Rice quería a Roger Howard. Hubiera encajado súper bien, porque más encima, a ver, a Lestat es francés, es una familia aristocrática francesa que están venidos a menos, y a Lestat te lo describen como de facciones finas, increíblemente alto y delgado. Es como Lestat en La Favorita. Digo, como Nicholas Hoult en La Favorita. Claro, con unos ojos azules penetrantes, ¿cachai? Y él, un día en la noche, al ir a andar buscando comida para su familia, lo atacan unos lobos, y el loco no sé dónde saca fuerza y termina con la manada de lobos. Y la mamá de Lestat, para darle un poco de contexto sobre Lestat, la mamá de Lestat se llamaba Gabriel, y la mamá estaba convencida que Lestat podía hacer muchas cosas. Entonces la mamá de Lestat le pasa todas sus joyas y le dice, toma hijo, ándate a París y haz lo que quieras en París. Y él en París se mete y quería ser actor con su mejor amigo, y con Nicolás quieren ser actores y se van a trabajar a un teatro en París, ¿cachai? Y Lestat aprende a tocar el violín, ¿ya? Y con el correr de los días empieza a ver un personaje que aparece y lo va a ver y ve las actuaciones y él se va. Y Lestat estaba así como haciéndose como famoso como actor. A Lestat le gustó mucho siempre este asunto de las luces, ¿cachai? El hecho de poder socializar, era muy estrambótico, sus cosas y todo. Y hoy un día va saliendo del teatro y lo agarra este vampiro que se llama Magnus. Y ahí tú te fijáis que en la película, en Entrevista con el vampiro, él repite, te voy a dar una elección que yo nunca tuve, ¿ya? ¿Por qué? Porque a Lestat, Magnus lo hace vampiro sin preguntarle si quiere ser vampiro. Don't be afraid. I'm going to give you the choice I never had. Y de hecho, Magnus era un vampiro tan viejo y súper, ultra, mega millonario, ¿cachai? Que Magnus hace a Lestat y le da como instrucciones rápidas, así como bebe de su sangre justo antes que deje de latir el corazón. Al lado vas a encontrar la bóveda con todo el dinero, con las joyas y todo lo que necesites para sobrevivir. Y yo estoy aburrido de la vida, yo me voy a quemar ahora, tú vas a repartir mis cenizas, porque la única forma de eliminarme es que tú repartas mis cenizas, porque si tú me dejas tal cual, yo voy a volver como sea, y te voy a buscar y te voy a hacer cosas horrorosas. Y el tipo se incinera y todo el asunto, y Lestat se queda sin maestro. Y él empieza en el fondo a tratar de vivir la vida, y el loco desde el primer minuto siente esta fascinación, ¿cachai? Por el mundo en el que está viviendo, porque ahora tiene plata. Él compra el teatro, donde después vemos, ¿te acuerdas que están los vampiros de Armani, el teatro de los vampiros? Sí. Ya, él compra ese teatro es de Lestat, y Lestat deja a cargo a Armand del teatro de los vampiros. ¿Sabes qué me pasa con todo esto? Que yo siento que
el Lestat de la película no solamente sufre por la actuación de Tom Cruise, que siento que es un muy mal casting, sino que además en el guión de la película no hay nada de lo que me estáis contando. Y ni siquiera me gustaría que me lo mostraran, sino que te lo mostraran en acciones. O sea, ni siquiera hay una escena de Tom Cruise tocando el violín, por ejemplo. Y de hecho el violín es súper Entonces, importante en el libro de Lestat, pero, porque con el pero- violín él despierta a la reina de los vampiros. De hecho, Lestat es tan poderoso que él bebió sangre de la reina de los vampiros. Él es ultra poderoso. de eso no hay nada en la película. Por eso te digo, no hay siento que ningún contexto para Lestat en la la película. película no No le hace justicia para nada. la película no te puede mostrar lo importante que es Lestat en ninguna forma. Incluso cuando Armand, cerca del final de la película, en la hora y media de película, te dice explícitamente que Lestat es importante. A ti no te importa porque Lestat para ti como espectador ya se murió. Y no se muere. Pero en ese momento, como si tú estás viendo una película por primera vez, para ti está muerto. Mm. Entonces ya, ¿qué fue Lestat? Sí, cuando estaba vivo, para mí es más como un vampiro estrambótico que se aprovecha de Luis para tener una casa, porque después luego está como hay muy señor en la casa de Luis, como que en ningún momento el loco te transmite su importancia vampírica, ¿cachai? Y lo más curioso es que te muestran así como que se quiere aprovechar de Louis. Claro, ¿cachai? queda Como como que quiere aprovecharse de la plata de Louis, y resulta que Lestat, toda la herencia que le dejó Magnus es enorme. el tipo, la película te deja a Lestat como estos sinvergüenza, Aprovechado. como un aprovechador, como un vividor. Y más Entonces, encima te muestran un montón de cosas. Por ejemplo, ¿te acuerdas que la escena con las prostitutas, que ¿sí? Louis las muestra así como, oye, inocentes prostitutas, ¿cachai? Y fueron muertas cruelmente, ¿cachai? ¿Sí? Lestat en el libro aclara, ¿cachai? Que no eran inocentes prostitutas, que ellas agarraban a los marineros que llegaban de puerto, los asaltaban, los mataban, ¿cachai? O sea, eran gallas que... A ver, Lestat, ojo, Lestat mataba a quien él sentía que merecía morir. La Él película no castigaba a gente, ¿cachai? No mataba inocentes. te cuenta que Y la la que película empieza a matar inocentes es Claudia. no hay nada de esa profundidad en la película. No hay nada, No, por eso tengo que llevaron al cine el libro equivocado. Yo ¿sabes qué? Yo creo todo el que rato y con un súper mal casting. yo creo que está Súper todo, mal casting. yo creo que el hecho de que haya puesto a la Anne Rice como guionista a la película también está mal. Porque yo creo que no es necesario que los tipos hayan hecho la misma película del libro. Los locos pudieron haber tomado el libro como una base y haber creado algo nuevo y distinto. Y haberle Sí. ellos dado esa profundidad. Es como lo que hace Spike Jonze en donde viven los monstruos, que es un cuento de 15 páginas que el tipo logra transformar en una película de 2 horas, que es un drama filosófico existencial, porque él parte del libro como una base nomás. Entonces, quizá el Neil Jordan como director debió haberle dado esa profundidad y no haberse quedado en la superficie. Porque yo no quiero que me expliquen que Lestat aprendió a tocar el violín cuando chico. Pero si me lo mostráis tocando el violín, yo digo, este es un tipo culto. No es solamente un vividor. Entonces, como que a través de pequeñas acciones del tipo... Era un tipo culto, era actor, tocaba el violín. Lo que pasa es que Lestat... Disculpa, y la película lo ves todo el rato siendo... hay un sádico payaso, medio Joker de repente, pero es Tom Cruise todo el día. Y no hay esa profundidad, no hay ese o sea, Lestat debió haber sido un Hannibal Lecter. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Debió haber marcado un personaje en el cine, un personaje secundario que se roba la película y tú que hay marcando ocupado para siempre. ¿Cómo Lecter? ¿Lecter sale cuánto? ¿20 minutos de la película? ¿10 minutos de la película? 18. 18 minutos. Y
y en lo poco que el tipo aparece, a ti te queda completamente claro quién es, de dónde viene, para dónde va, qué piensa, todo, Pero con Lestat no hay nada de eso. Oh, Agent Starling, you think you can dissect me with this blunt little tool? En la película siento que no existen más personajes que ellos tres y Armand y Santiago. Los A ti, por demás ejemplo, son ¿qué todos impresión, extras. aparte de depresivo? Pero Ya, además aparte de de eso, depresivo de Louis. pero además de eso, siento que no hay más personajes en la película. Todos los hasta la Tandy Newton, que es como la empleada, es como una negra X. No tiene un personaje de verdad. Entonces siento que hace que la película se vea más plástica. Siento que la película está tan mal dirigida que la Kirsten Dunst, que es un personaje secundario, tiene más peso y un arco dramático más interesante que los mismos protagonistas. A little child she was, but also a fierce killer, now capable of the ruthless pursuit of blood with all a child's demanding. Let me kiss her better. Claudia! Claudia! Now, who will we get to finish your dress? A little practicality, shall we? Remember, in home. Que la parte en la que aparece Kirsten Dunst en la película sea mucho más poderosa que todo el resto de la película es porque pareciera que el tipo se le fue de las manos. Sí, por ejemplo, a ver, a ti, sin haber leído los libros y todo el asunto, a ti, por ejemplo, aparte de lo depresivo y emo que es Louis, ¿qué más podéis decirme de él, por ejemplo? Mira, antes de eso... O la impresión que te da él como vampiro. Lo único que te puedo decir de Louis es que fome. Lo único que te puedo decir de Lestat es que es una loca. No, son unidimensionales los personajes. O sea, los primeros 45 minutos tú tenías Louis quejándose nomás antes de que aparezca Kirsten Dunst. Pero tú, por ejemplo, en la película, ¿le crees a Louis el hecho de que él se siente que la culpabilidad, o sea, que la cuestión, quizás que llega un momento que el peso que significa ser vampiro y la cuestión? No hay la película no demuestra ningún peso para ser vampiro, porque los tipos viven en una mansión, en un fondo, con esclavos, tienen de todo, pueden comer lo que quieran, a quien quieran. Entonces, ¿cuál es el peso de ser vampiro? La película no me lo muestra. Claro, o sea, Luis lo que trata de mostrar en la entrevista es que para él es un peso ser vampiro, ¿cachai? No hay nada de eso. Que lo ha pasado pésimo y toda la cuestión. O sea, yo lo sé porque la película, porque el personaje te lo dice, pero no te lo muestra. Entonces, ¿qué me pasa con esto? Que generalmente cuando hay películas que son basadas en libros, y yo no he leído el libro, y me gusta la película, y viene alguien que ha leído el libro y me dice, oh, esa ahí, pero sé que no me gustó, que faltó tal y tal y tal y tal cosa. Y yo siempre digo, pero es parte de la adaptación. Lo sacaron por, no sé, motivos narrativos, algo hicieron que tiene sentido que lo salga. Pero esta es la primera película basada en un libro que yo veo sin ver el libro, que yo estoy diciendo, aquí faltan cosas. Aquí falta que me expliquen muchas cosas, porque yo sentía que faltaba que me explicaran y que me mostraran cosas que yo sabía que estaban en el libro. O sea, Lestat es parte de la cultura popular, todos sabemos quién es Lestat. Entonces, y que en la película no haya nada de eso, yo decía, obviamente acá faltan cosas. O sea, yo también siempre he dicho lo mismo, tenemos que entender que son adaptaciones, siempre hemos dicho lo mismo, claro, pero esta película a mí me provoca mucha rabia en realidad. Yo que no he leído el libro, siento que faltan cosas. Es que falta mucho, aparte que, es que te digo, ¿por qué no podían mostrarte, por ejemplo, porque, a ver, ¿por qué no te pueden mostrar que Claudia no tiene 11 años, sino que tiene 5? Eso es obvio, eso lo entiendo, lo encuentro súper obvio. Pero no importa, porque la Kirsten Dunst, aunque tenga 5, aunque tenga 12, es igual de brígida. Y el personaje es igual de bacán.
Lo mismo Sí, pasa en It. ¿Te acordás que en It en el libro hay una escena en la que todos los cabros chicos tienen sexo con la Beverly al final del libro? Eso también, obviamente no lo pueden poner en la película, pero lo cambian por otra cosa, que al final de cuentas significa lo mismo. Yo siento que acá ni siquiera hacen eso, ni siquiera como que te muestran, te adaptan, sino como que simplemente te sacan cosas. No te las muestran y no te las, de ninguna forma, no te las claro, intuyen. claro, No y te suben a un texto. para colmo de aberrante, Louis era amante con Claudia. Es que eso igual yo me lo explico que lo saquen. Pero, ¿Cachai? Por eso te digo, o sea, cortan esas cosas porque es evidente que las tienen que cortar, ¿cachai? En el libro no, o sea, no es gráfico, pero sí dice que era su amante. entonces en vez de adaptar eso, Jordan simplemente lo saca a la película. Entonces el personaje te queda más plano, más fome. Porque no sé, obvio, no te pido que los locos sean amantes. Pero no habría sido quizás un poco más divertido que te lo sugiera por último, en el que tú como espectador quedís como, ¿qué pasa aquí? ¿Cachai? Pero no hay nada de eso. No, Como porque más encima ella viene a romper, o sea, el hecho de que Lestat hace a Claudia vampiro, que es una de las blasfemias que comete Lestat, ¿cachai? Es muy Hacer chica una para niña vivir. vampiro porque que está prohibido, es porque Lestat es pareja con Louis, Claramente. ¿cachai? Y Lestat la quiere como su hija, ¿cachai? Entonces, y la condena en el fondo a tener toda la vida el cuerpo de una niña de 5 años, ¿cachai? Y Claudia, a medida que va creciendo, claro, ahí te la muestran en la película como que ella es como refrívola, le gusta que le hagan vestido, le gustan las muñecas, le gusta ir al teatro, ¿cachai? Pero Claudia, en el libro, Claudia empieza a instruirse y ella lee Aristóteles, lee Goethe, ¿cachai? Y lee toda la literatura griega y se lee a todos los filósofos, ¿cachai? Y eso la hace a ella siempre irse cuestionando en el cuerpo donde está, en qué es lo que quiere ser, qué es lo que había podido ser, que ella es inteligente, que puede hacer un montón de cosas, y ella pasaba su tiempo y ella leía mucho, y ella llega a ser mucho más culta que Louis y Lestat, ¿cachai? Pero no sentís que eso sí se ve en la película, sí se siente en la película. O sea, se siente que ella, con la mirada, tú veis que ella envejeció, ¿cachai? Y que hay cosas que dice, pero no te profundizan más allá que la loca es totalmente instruida. Pero eso yo no quiero que me lo profundicen, yo quiero que por último no me lo insinúen, porque Claro. sí hay escenas en las que tú veis, o sea, hay escenas en las que Claudia está tocando el piano, hay escenas en las que Claudia está leyendo un libro, entonces quizás no te queda explícito, pero sí te queda en el cerebro, ¿cachai? Porque a mí Claudia sí me queda como un personaje complejo. A mí Claudia es el personaje que se me quedó cuando vi la película. Sí, porque a eso me refiero con que la película está mal dirigida, porque es mucho más interesante este personaje secundario y su drama queda mucho mejor plasmado en la película que el de los personajes. She's not! Well, it's the very house we live in! Do you want me to be a doll forever? Claudia, don't. Why not? Can't I change like everybody else? Which one of you did it? One of you did it! Which one of you made me the way I am? What you are? A vampire gone insane that pollutes its own bed. And if I cut my hair again? It will grow back again. But it wasn't always so. I had a mother once, and Louis, he had a wife. He was mortal, the same as she, and so was I. Claudia! You made us what we are, didn't you? Stop her, Louis. Did you do it to me? Claudia toma acción frente a lo que le pasa y mata a Lestat.
Entonces, tienes un personaje que es muy entretenido y que está mucho mejor plasmado en la película que tu protagonista y que tu antagonista, ¿no? Es como si en Los Cazafantasmas el personaje más interesante fuera Janine. Un personaje que es importante, pero que es como funcionar la trama, ¿cachai? Porque la niña está como existe en la historia para crear conflictos entre los personajes. Claro, porque Y ella al viene a final resulta romper ser la y resulta ser- armonía que tenía claro, Louis con y al final resulta ser más interesante que el conflicto principal. I know nothing of God or the devil. I have never seen a vision nor learned a secret that would damn or save my soul. And as far as I know, after 400 years, I am the oldest living vampire in the world. El personaje de Antonio Banderas, tú sientes que es un vampiro de 400 años. Sí, pues se ve rancio. O sea, como que el tipo lleva los 400 años en su peso. Pero no es necesario que ellos te expliquen de dónde viene, qué le pasó, o todos los dramas, para que tú sintáis que el loco es un vampiro viejo. Pero eso no pasa con Tom Cruise. Tú no sientes el peso de su vida volviendo a Hannibal Lecter. Tú sientes en su actuación todo el peso de su vida para atrás. Tú te dicen, no, Hannibal Lecter es un psicólogo. ¿Psicólogo es? Sí. Sí, pues psicólogo. Te creo que es un tipo educado, que fue a la universidad y que se leyó todo y que es un cabezón. Sin siquiera que te lo digan en la película, quizás. O que te lo digan así como en un dato. Y tú te la creí. Pero en Lestat, yo no siento que es un vampiro que ha pasado por las de Kiko y Kago y que eso le ha creado como un carácter y que ahora recién está disfrutando de los placeres. Yo no veo eso, veo como un vampiro aprovechador, vividor. Entonces siento que él es la interpretación de Tom Cruise que no deja de ser Tom Cruise disfrazado para mí. No veo ese peso que debería ser hasta interno, loco. A mí me huele a que esta película, el hecho de que la película se llame Entrevista con el vampiro y tenga el subtítulo de Las crónicas del vampiro, a mí me hacía la idea de que esto se supone que iban a adaptar todos los libros. Es que después hicieron una película donde adaptaron hicieron dos libros en uno y les quedó una cuestión ininteligible. De más. Juntaron Lestat del vampiro, que se hacía un libro, con La Reina de los Condenados, que es un poquito menos, ¿cachai? ¿Ya? Y hicieron esta película que se llama La Reina de los Condenados, que está protagonizada por el Townsend y la Aliyah, que falleció en un accidente de una avioneta. Y ella hacía a Cacha, la primera vampiro, que ella tiene una fascinación por Lestat. Ella se enamora de Lestat. Se supone que ella viene del antiguo Egipto. Y ahí como el Stuart Townsend, que digamos que es otro, no es el Lestat de Tom Cruise, digamos. O sea, no es como una continuación directa de la entrevista con el vampiro. Ya, ahí está el asunto. El Stuart Townsend, él sí encaja más con la descripción del Lestat, ¿cachai? Del libro. Ahora, por ejemplo, Akacha, que es el papel de Lilla, Akacha se supone que existe desde antes que hicieran las primeras pirámides en Egipto. Ajá. A eso se remontan. Ella es la primera vampiro. Y ella le traspasa su poder en un momento, parte de su poder a Lestat, dejándole beber de ella. ¿Cachai? Entonces, Lestat es ultra poderoso. Por eso que, acuérdate que lo trataron de matar, lo trataron de quemar, lo metieron a los cocodrilos, toda la cuestión, y el loco no muere. Beautiful, Louis. O sea, el hecho de que tenga subtítulos
las crónicas del vampiro, a mí me hace pensar que era la primera película de una serie de películas. Además, si consideráis el hecho de todo lo que falta en la película, Tanto. es probablemente porque los locos pensaban explorarlo después. Que es lo mismo que pasa en Jumper, ¿viste esa película? Con Samuel Jackson y el Anakin Skywalker. Que es lo mismo, que es una película que tú sentís que le falta la mitad. Pero es porque, claro, que los locos estaban pensando en hacer como una serie. Y como le fue mal, la cuestión que ahí. Entonces siento que quizás estos locos tenían como esa intención. Y además que yo siento que Tom Cruise quedó insatisfecho con lo que pasó con la película. Más que satisfecho con la película, quedó muy enojado porque tuvo mayor relevancia Brad Pitt de la que tuvo él. Exactamente. Y Brad Pitt también la pasó muy mal en el rodaje. De hecho, estuvo a punto de dejar el rodaje y cuando le dijeron que si dejaba el rodaje tenía que pagar $40 millones, dijo, ok, sigamos. Entonces, porque estaba cansado de hacer un personaje depresivo. Claro, entonces, siendo honesto, la película igual, el mayor arrastre que tenía era Brad Pitt y Tom Cruise. Y si ellos ahí se equivocaron. Pero sí, pero de más que sí, pero... Se equivocaron en hacer esta película queriendo tener a estas estrellas cuando desde un principio podrían haber usado al Stuart Townsend. Es que yo siento que eso es culpa de Drácula de Coppola. Que al hacer esta película de vampiros, con Keanu Reeves, con Winona Ryder, que están tan como joven y Lorraine, siento que los productores dicen, tenemos que hacer lo mismo con Entrevistar por el vampiro, y en vez de decir, oye, qué buen libro, hagámoslo película, dicen, busquemos un libro para hacer película, y encuentran esta cuestión, y no le dan el respeto que se merece. Exactamente, y parece que no le hicieron nada de justicia a la saga de libros de Anne Rice. Y piensan solo en venderlo, ¿cachai? Entonces empiezan a cortar todo lo que no pueden mostrar porque la película necesita ser para este público. Y lo más importante acá es vender a Brad Pitt y a Tom Cruise, que estaban como en el pináculo de sus carreras. Tom Cruise como la estrella. O sea, la relación entre Lestat y Louis podría ser la misma que Tom Cruise y Brad Pitt. El viejo y el novato, dándole la bienvenida, ¿cachai? Como invitándolo a su mansión. Sí, incluso me hubiera sonado mejor que hasta Brad Pitt y Leonardo DiCaprio por esa película. De más, pero lo que me ¿Sabes que River Phoenix lo que quiero llegar es que el enfoque de esta película estuvo malo. Siempre fue la idea de vender la película, más que hacer una buena película. Entonces, ahí les quedó mal todo, porque los actores no quisieron volver, no les gustó la cuestión, fue una mala experiencia. Una película a pesar de que la recaudación fue buenísima, estuvieron casi a la par con Drácula de Ford Coppola. Creo que la película costó diferencia un par de millones ahí, ¿no? Creo que costó como 60 y tantos millones e hizo como 200. Casi 300, lo mismo que la Drácula de Coppola. Claro, pero tienen un par de millones de diferencia. Pero a nivel de crítica estuvo como dividido igual. Algunos la adoraron mucho y otros como que la encontraban medio incoherente. Pero el hecho de que a lo que quería llegar es que el hecho de que no fueras a tener ni a Brad Pitt ni a Tom Cruise para la secuela hacía inviable que se hiciera. Entonces ahí quedó. Sí, pues, y trataron de hacerlo y más encima lo hicieron pésimo porque trataron de meter dos tremendos libros que son súper largos, que tienen una cantidad de información y son tan entretenidos, porque te digo, la saga de los libros de Anne Rice es súper entretenida, y a mí lo que me gustó, por ejemplo, que salió de los clichés, ¿cachai? Los clichés que casaron súper bien en The Lost Boys, el del ajo, el agua bendita, los crucifijos, toda esa cuestión, en los libros de Anne Rice, esos son leyendas urbanas con respecto a los vampiros, ¿cachai? Cierto, sí. Entonces, a mí eso me encantó de los libros. Me encantó que agarraran a los vampiros por otro lado, ¿cachai? Y me seguía gustando este hecho del vampiro despiadado, el vampiro que cuando es vampiro pierde toda humanidad, pierde todo
toda sexualidad en el sentido de que el sexo es sexo, da lo mismo, ¿cachai? Tienen una relación súper especial entre ellos, tienen esta cuestión homoerótica, ¿cachai? Muy, muy pegada. Que las relaciones entre los vampiros sean estas relaciones para estar en compañía, tener aventuras, y entre ellos se vayan conociendo y vayan pasando diferentes cosas, ¿cachai? Porque son tantos los años que están viviendo que no vaya a estar 200 años de tu vida con Armand, no vaya a estar 200 años de tu vida con Marius, que es el que después le enseña otras cosas a Alessandro. De hecho, Marius es el que después le presenta a los reyes, a los primeros vampiros. Pero a mí me gustó mucho esta cuestión de la Anne Rice, y me gusta esto también de los Boys, estos vampiros descarnados, cosa que a mí me dio hipo cuando leí el primer libro de la Stephanie Meyer, Twilight, donde no veo vampiros descarnados, cuando veo vampiros que sienten, vampiros que tienen sentimientos, vampiros que tienen respeto por la vida, vampiros que se consideran vegetarianos entre los vampiros y que están dejando de beber sangre. Toda esa cuestión, como que a mí, seguidora del género, créeme que me provocó hipo esa cuestión, ¿cachai? Ya después la entendí y dije, bueno, ya, así como en su momento Anne Rice tuvo que evolucionar desde el libro de Bram Stoker, porque a pesar de eso había muchos libros antes de vampiros que eran más que nada novela romántica, pero fue Bram Stoker el que marcó las temáticas vampíricas, ¿cachai? Bram Stoker fue el que le dio un trasfondo, que agarró un personaje de la historia, que era Vlad Dracula, y lo hizo, le dio todo este trasfondo y logró hacer un tremendo libro que hasta el día de hoy es uno de mis libros favoritos, y donde te empieza a hablar del chupasangre y te empieza a contar la cuestión de los crucifijos y toda esta cuestión, ¿cachai? Que después Anne Rice la transforma y dice, no, que estos son mitos, pero lo transforma de buena manera. Entonces después cuando leí los libros de la Stephanie Meyer dije, ya, sí, bueno, ya dejémosla. Porque la Charlene Harris, que es la que hizo lo de Vampiro de Luisiana, que es las crónicas de Sookie Stackhouse, también tiene esta cuestión de estos mitos que no son, ¿cachai? Como que de la literatura antigua, que eso lo viste en los libros antiguos, ¿cachai? Pero no pasa. Es que eso es lo rico del género de los vampiros, que cada interpretación puede jugar con las reglas. Puede sacar algunas, puede poner otras, puede inventar una. Y siento que las más poderosas son las que logran traspasar y mantenerse en el género. Yo creo que la película más mala de vampiros que he visto en mi vida es la que me dio la explicación más certera del por qué los vampiros no pueden con las cruces y las figuras religiosas y todo el asunto. El Drácula que está protagonizado por Gerard Butler. Drácula 2000 creo que se llama. Ya, sí. ¿La viste? No tengo tiempo para eso. Mira, es la película más mala de vampiros que yo he visto en mi vida. O sea, a mí el hecho de que se llamara Drácula 2000 ya no me gustaba, pero ahora que me decís que Gerard Butler, es como que menos la quiero ver. Ya, pero me dio una explicación más coherente del por qué los vampiros repelen las figuras religiosas. ¿Ya? ¿Por qué? Ya, y es muy interesante, ¿eh? Voy a hacer la cortita. Se supone que el primer vampiro en realidad fue Judas Iscariote. ¿Ya? Por eso los vampiros no pueden ver la cruz, ¿cachai? Porque les recuerda la tradición a Jesús, Ay, ¿cachai? bueno. No, si no, es muy coherente, ¿cachai? Por eso el agua bendita, por eso las hostias los queman, ¿cachai? Porque se supone que es la representación del cuerpo del hombre que los quiso, que los cuidó, que los acogió, que les enseñó, y ellos lo traicionaron y los vendieron por plata, y por eso un vampiro se quema con plata, porque Judas cambió a Jesús por monedas de plata, ¿cachai? Y en esa película la forma de matar a Drácula no era con estaca, no era con fuego, podían darle a la luz, sino que encontraron que la forma de matarlo era colgándolo como se colgó Judas Iscariote. ¿Cachai? Le digo, es la película de vampiros más mala que yo he visto en la vida, pero me dio una explicación más coherente
que pude tener alguna vez para entender por qué los vampiros repelen todo lo que tiene que ver con la religión, fíjate. Es que encontré que está interesante lo que me acabas de decir, que dije, oh, debería existir alguna película de Jesús con vampiros, y hay una, po. Existe Jesucristo Vampire Hunter. Sí. Y ahora la quiero ver. Hay muchas películas, no sé, pues está 30 días de noche, que igual a mí me gusta. Sí, es buena. Es pura sangre. Es como lo que tú esperáis de repente. Y están estas dos joyitas que hay por ahí metidas entre medio, que yo siempre las recomiendo, es que puedo las meto por ahí. Let the Rain Within, que es una película sueca, que, insisto, Pedro, debes verla. Es una película que habla de una niña vampira de 200 y tantos años con su vecino Oscar, y Oscar es un niño que está en el colegio, que sufre bullying, y la relación que surge entre ellos es muy interesante porque es una niña vampiro que no puede alimentarse sola, por tanto necesita a alguien que le proporcione comida, etcétera, etcétera. Es una película fascinante, a mí me encantó. Hicieron una versión gringa con la Chloe Grace Moretz, que le pusieron Déjame entrar. La vi y no le llega ni a los talones a la película original. Y la otra que recomiendo siempre es Daybreakers, que te muestra otra cosa completamente diferente, protagonizada por Ethan Hawke y Willem Dafoe, donde quedan súper pocos humanos en el mundo, y los humanos que están los tienen ellos como en granjas, así como la gente tiene las vacas, como tenía los chanchos, como tenía las gallinas. Sí. Tenía los humanos ahí colgando, los están alimentando por una sonda y por otro lado les están chupando sangre y los cosechan. Esas dos joyitas ocultas del cine vampírico, yo pienso que son películas a ver. Si no has visto Entrevista con el vampiro, creo que no se han perdido nada. Yo les recomiendo los libros porque los libros son fascinantes. Son esos libros que tú empezás a leerlo y no podís dejar de leerlo, sobre todo Lestat el vampiro, porque Lestat es tan florerito que él al final se vuelve líder de esta banda de rock y le pone a la banda de rock Lestat el vampiro. Y en la película que hicieron con la Lilla y el Stuart Townsend, la música es de Korn y tiene una muy buena banda sonora. La película es un bodrio, pero la banda sonora era de Korn. Que con la Reina de los Condenados cometen el mismo error que cometen con Entrevista con el vampiro, que es primero pensar en vender la cuestión en vez de pensar en hacer una cuestión buena. Y lo que resalta de la Reina de los Condenados es la banda sonora. Sí, es muy buena banda sonora. Sí, Fíjate cómo será que a mí me gustaron tanto los libros que mi gata se llama Cacha. Oye, entonces que yo quiero recomendar a propósito, que es la película que yo siento que resume lo mejor de la historia de los vampiros a través del cine, que yo siento que es What We Do in the Shadows, que esa película recoge los mejores clichés del género de vampiro, como que cosecha lo mejor, lo que más se te queda en la mente y lo deja en la película, porque tenéis todo. Si tuviera más pulgares, levantaría más pulgares. O sea, creo que lo más ridículo que he visto en la vida y más fascinante que he visto, me reí a morir, la encontré espectacular, terminé riéndome con una sonrisa, pero de oreja a oreja. Es ridícula, entretenida, tiene todos los clichés con los vampiros, con los hombres lobos, no sabes cómo se te pasa el rato. Yo creo que Taika Waititi la hizo, y de hecho ahora está en la serie y está súper bien clasificada, y no he tenido tiempo de ver un solo... Le llama Mark Hamill, pero si yo a lo que voy es que dime una característica clásica del vampiro del cine, de cualquier vampiro del cine, y está en What We Do in the Shadows. Sí, eso es lo que me gusta de esa, que reconoce al vampiro como... Sí, es como un falso documental, digamos. Sí, pero reconoce al vampiro como ícono del cine y lo plasma en toda la película. O sea, tenía la niña vampiro, tenía el hombre lobo, tenía el ajo, tenía la agua bendita, todo lo que lo reúne y lo plasma ahí, y lo mete como esa juguera, y funciona súper bien. Entonces, como funciona muy bien. Si te gusta el género del vampiro, siento que la última que tenéis que ver es What We Do in the Shadows. No, yo creo que
que todo este género es muy entretenido, es fascinante. Yo siento que el género vampírico es un género que no se agota si tenéis imaginación. No sé, el hecho de la película esta de Robert Rodríguez, del Crepúsculo al Amanecer, por ejemplo. You be cool. También es una película que empieza y tú de repente no te das cuenta y tenéis vampiros y tenéis la embarrada y la disfrutáis, ¿cachai? Entonces, yo Hasta pienso soy leyenda que plantea un mundo en el que el vampiro es la víctima del humano, en que el vampiro vive su mundo y tiene que esconderse porque el humano anda cazando. O sea, el género del vampiro te puede dar para todo. nosotros como seres humanos somos seres súper culpables, ¿cachai? Y yo pienso que por eso nos fascina tanto el vampiro, ¿cachai? Porque el vampiro hace lo que quiere. Y no tiene remordimiento, no está ni ahí. Entonces, encontrarte con Louis, que es un vampiro que tiene remordimiento, que tiene depresión, y la cuestión es como, y por eso te digo, la mejor línea de esa película es la que dice Tom Cruise: Louis, todavía te sigues quejando, ¿cachai? 200 años. I've had to listen to that for centuries. Claro, entonces es súper, me gusta cuando mantienen esto de, por ejemplo, en What We Do in the Shadows Today, que ellos tampoco tienen remordimiento, ¿cachai? Que ellos van y dejan embarrado, todo embarrado, todo lleno de sangre por todos lados, ¿cachai? Eso es lo que uno espera en las películas de vampiros. No esperas que el vampiro se ponga a la luz y se ponga a brillar y que llegue a cazar ciervos, ¿cachai? Es lo que pasa también en Generación Perdida. Po. Tú ves estos cabros que lo pasan bien siendo vampiros. Disfrutan siendo vampiros. Cuando atacan a la gente, lo hacen riéndose. Cuando van volando y atacan como al guardia de seguridad al principio, tú escuché como de risas de ellos. Como que disfrutan su realidad como vampiros. O sea, cuando matan a los cabros que están cargando en la playa, dejan la embarrada y le están pasando el descueve. Y de hecho, cuando tú veis la película, tú querís ser Stark. Por eso no entendís por qué la Stark no quiere ser vampiro, si lo están pasando tan bien los otros. Eso lo veo porque al final de Entrevista con el vampiro, cuando el Christian Slater dice, conviérteme, yo quiero ser tu compañero, tú decís, ¿pero por qué? ¿Por qué queréis ser compañero de este loco que es tan fome y que vivió quejándose toda su vida? Sí, pues acuérdate que Louis le dice, ay, tú, ¿qué quieres? Ser una criatura de la noche y vivir de la agonía del hombre. Pero no entendí por qué. No entendí por qué el loco quiere ser así. Quiere ser ojo, y no entiendo por qué cambian en la película, que así como que el Louis lo suelta y se va, ¿cachai? Y él se sube al auto apresuradamente. Falso. Y no tiene sentido. Louis lo deja casi muerto. Sí. A Christian Slater. Y, perdón, al periodista. No se llama Christian Slater en la película. Deja casi muerto el periodista y adivinen quién lo encuentra. Lester. Armand. Armand lo transforma en vampiro. Entonces, para que sepan ustedes. Ese final a mí no me hace sentido. Es como que también, es como Tom Cruise diciendo, no, yo quiero volver. Y le buscan como una excusa barata para que vuelva a Lester. Porque si el personaje Christian Slater quería ser vampiro, es porque no tiene miedo. Entonces, ¿por qué se está arrancando? Por eso, entonces, pero a lo que voy es que yo no entiendo por qué Christian Slater quiere ser vampiro en Entrevista con el vampiro. Si estuvo 2 horas escuchando quejarse. Pero sí entiendo por qué Jason Patrick sí quería ser vampiro en Generación Perdida. Porque quiere pertenecer a algún lugar y pasar los chanchos como le pasa a los demás. Po. Claro, es súper evidente. Entonces como que el final de Entrevista con el vampiro termina por matarme en la película, es como que... Y después como que aparece esa canción de Guns N' Roses que igual está buena. Es lo mejor que tiene. Es lo mejor, pero es el mejor cover que tiene. Pero la película no se gana la canción. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, stolen many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ
algo más que decir? Pues ya estamos al lado de la casa. Véanse, por favor, esas dos películas que les dije, Daybreakers y Let the Right One In. No sé pronunciarla en sueco, pero es una película sueca. Véanla, por favor, esas dos películas de vampiro, y léanse los libros de entrevista con el vampiro. Las crónicas vampíricas de Anne Rice valen la pena todo el rato. Está aburrido en cuarentena, léanse los libros de Anne Rice, los pueden descargar, están en cualquier parte para que ustedes los puedan descargar, léanselos, de verdad lo van a pasar muy bien. Y van a entender muchas cosas si todavía les gusta la película. Perfecto. Eso yo no tengo nada más que decir. Vean Generación Perdida. A mí me gustó mucho y vale la pena repetírsela, sobre todo si no la han visto en mucho tiempo, porque sigue siendo muy buena. Ha envejecido muy bien. Y descanse en paz el gran Joel Schumacher, el señor Ian Holm también. Ian Holm también. Y nada, pues, cuídense, chiquillos. Sí. Oye, yo ya tengo decidida la película para la próxima semana. Vamos. Pero no te va a gustar. ¿Por qué eso así conmigo? Porque siento que es un clásico que no hemos hablado, que deberíamos hablar. Y que falta. Ya me estáis dando miedo. Sí, te va a dar más miedo. No, en serio no. Sí, te va a dar más por miedo. Favor. En serio. Me estáis jodiendo. ¡No! Lo pensé harto. Tú me vayas a hacer ver en cuarentena una película que es que la única película en la vida que yo no he terminado de ver, yo te lo he dicho. Te voy a hacer ver en cuarentena esta película donde la única posibilidad que voy a tener que empezar a respirar es al balcón o a subir y bajar la escalera. Esta es la oportunidad. Mover del Exorcista. Lo peor es que no tengo cómo vengarme de ti. Sí, te voy a hacer ver una pila de películas románticas. Ya, yo voy. A mí me gusta. Claro, pero es que a mí me tocó el Exorcista. A mí me gusta este programa porque puedo ver películas que de otra forma no vería. Yo estoy esperando que me digáis Harry Potter. Que para mí es un suplicio. Pero lo hago. Así que aquí. Ya, Pedro, ya, sí, tenemos un trato en nuestro programa que es eliges tú y elijo yo, y ya. No sé cómo, de a 10 minutos la voy a ver, pero la voy a ver. La versión original, ni siquiera te pido que veamos la extendida. Gracias. No, ¿sabes que porque acabas de decir eso? Porque tú sabes que como yo soy Matea, me voy a ver la extendida. Sí, no, pero hablemos de la original. Porque esa es la clásica. Es la que tengo en mi colección, en la extendida. Ya, bueno. Que ya me voy a perturbar el sueño hoy día. ¿Sí? Pero bien, no importa, lo acepto. Pensé que me la iba a tirar por octubre, pero bueno. No, decidí hacerlo ahora. Gracias por preocuparte de mi salud mental. Porque aparte siento que ver El Exorcista en cuarentena, cuando hay poco, así como no hay ruido en la calle en la noche, da más miedo. Sí, se te olvida que yo tengo que tener tranquilidad mental para estudiar. No importa, Pedro. Vale. Tú puedes. No te preocupes. Yo puedo. Tú puedes. Yo puedo. Bueno, la invitación está hecha. Cuiden a quien entra a su casa. Porque puede que no sea un vampiro, pero puede que sea el COVID. ¿Ah? Oye, buena polera. Gracias. The Avengers. A Nayib le gusta la polera que andabas trayendo el otro día, la de Profax. Ay, buena esa polera. Sí, muy buena. Está buena el DeLorean atrás. Sí. Ya, pues, chiquillos. Muy bien. Que mi papá tiene en su colección los dos autos de Batman. El otro día me di cuenta. No, el auto del Padrino y el de Batman. Oye, sí, los vi, sí, que fotógrafo hermoso. Sí. Los esperamos la próxima semana con El Exorcista, a todo mi pesar. Y espero que hayan disfrutado el programa, chiquillos. Léanse los libros de Anne Rice y vean The Lost Boys en honor a Joel Schumacher. Ok,
Adiós. Chao. Adiós. Chau, chau. Something beyond comprehension is happening to a little girl on this street, in this house. A man has been sent for as a last resort to try and save her.